Bendecidos mis hermanos, el día de hoy este video va a ser un poquito largo porque me veo en la necesidad de poder explicar bien mi posición y que no se me malinterprete, se me malentienda y poder explicarme bien. Así que lo que voy a hacer es que en la parte de abajo voy a poner unos capítulos para que usted brinque al tema que más le interese a usted dentro de lo que vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a estar haciendo una reacción a un video que estuve viendo del doctor Enoel Hernández, que él estaba haciendo una corrección. Yo creo en la corrección que estaba haciendo él, porque estaba haciendo una corrección a un pastor que creo que no me voy a aventurar a decir que era el mismo del quien yo hice un video aquí, que él como que torció las escrituras un poquito para poder justificar el rapto secreto. Pero este pastor, que es peruano, y me parece que es el mismo, pero no me voy a aventurar. Anyway, al final de este video voy a poner la tarjeta para que usted vea el video del que yo estoy hablando, que yo hice, que estoy casi seguro que es el mismo pastor. Pero la idea es que el doctor Enoel está hablando sobre esto de que Dios tenga dos pueblos. O sea, que si el pueblo de Israel es el pueblo escogido y que también la iglesia... Yo no voy a entrar en eso porque eso es como un invento dispensacionalista para poder justificar su escatología. La Biblia dice que hay solamente un grupo de escogidos y son los escogidos por fe, ¿ok? Porque aún los que estaban en el pueblo de Israel eran escogidos por fe. Llegaron a ser, o sea, el pueblo de Dios, no todo el que era de Israel, sino que los que por la fe entraban, ¿entiendes? Eso es otro tema que no me quiero involucrar él. Estoy de acuerdo con el doctor al 100%, por lo menos lo que él dice me es coherente, aquí me tiene sentido, ¿entiendes? Hay un solo pueblo y Dios tiene un solo plan y nosotros venimos a ser coherederos con ellos y somos un solo pueblo, es el pueblo de la iglesia. La iglesia que incluye la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, todos los que fueron salvos por la fe y todos los que son salvos ahora en este tiempo. ¿Ok? Por lo menos eso en grandes rasgos, esa era la que estaba hablando el doctor Enoel. Pero tocó unos puntos de un asunto calvinista que esos son los que a mí me interesan, porque son en los que yo vengo luchando hace 20 años con... Es que hay una canción de Gran Combo que decía, ¿quién podrá decirme la verdad? ¿Se acuerdan? Pues yo estoy en las mismas. Yo quiero que alguien por fin me diga cuál es la verdad. Y esto quiero que esté meridianamente claro. Aquí no hay ningún hate al doctor Enoel, por el contrario, lo que hay es admiración. No tiene nada que ver de una manera negativa, ninguna animosidad en cuanto a él, sino que se trata simple y llanamente de que yo estoy seguro que él tiene la mejor intención de enseñar la verdad y yo estoy loco por conseguir la verdad en cuanto a todos los temas. Y no tengo ningún problema con si estoy equivocado, pues que me corrijan, no hay ningún problema. Vamos a ver de qué se trata el video y seguimos hablando. Muchas páginas de la Biblia. En ese sentido yo también estoy de acuerdo. Pero nuevamente, cuando hablo de la predestinación o hablo de la elección, no hablo desde la perspectiva hipercalvinista, porque el hipercalvinista lo que habla es de una doble predestinación en la cual Dios ya demarca a aquellos que se van a perder. Y ese no es el concepto, por ejemplo, que habla claramente los que son reformados de una perspectiva sana de lo que viene siendo el calvinismo como tal. Y el que cree en una doble predestinación, pues es una mala interpretación o una tergiversación de lo que viene siendo las doctrinas de la reforma. En ese sentido tenemos que entender cómo aplica la misericordia de Dios y cómo aplica la justicia de Dios en un ser que tiene una concupiscencia que está muerta, alejada y pecaminosa. Eso sí hay que entenderlo. Ok, vamos a entrar rapidito aquí a esto. Primero, vamos a dejar algo claro. Yo personalmente, José Rubén Rosado Díaz Serrano López, no hace distinción entre calvinista, reformado y hipercalvinista. ¿Sabes por qué? Porque al final del día el resultado es el mismo. El resultado es el mismo porque el hipercalvinismo dice, Dios determinó todo desde el principio y dijo, este se salva y este se pierde. En el otro que no es hipercalvinismo, pero que es el calvinismo light, entonces el calvinismo light dice, no, Dios los deja en su pecado. La pregunta es, como dice el doctor, que Dios aplica su justicia y cómo que aplica su misericordia a un ente que está perdido, que está muerto. La pregunta es cómo llegó a estar muerto.
cómo una persona nace muerta. Y vamos a entrar en lo que significa muerto para el calvinismo y en lo que significa muerto para gente que no son calvinistas. ¿Ok? Porque al final del día yo siempre pensé que era la predestinación lo que marcaba la pauta en la discordia que hay entre arminianos y calvinistas, o molinistas y calvinistas, y todos los que no son calvinistas con los calvinistas. No, es la depravación total. Ya llegué a la conclusión de que si la depravación total no es lo que dicen los calvinistas, todo el sistema se cae. Eso es lo malo, que tienen una doctrina basada como una pirámide, que si falla, si sacamos el bloquecito de abajo, todo el edificio se cae. La pregunta mía, porque yo voy a estar haciendo una pregunta que son honestas, que nadie me ha podido contestar en todo este tiempo. Si Dios no fue el que predestinó que la gente se pierda, ¿cómo es que la gente nace muerta? ¿Cómo nacen enemigos de Dios? ¿Cómo nacen inhabilitados para responder? ¿Entiendes? ¿Cómo es que nacen así? ¿Entiendes? Esa es la pregunta. ¿Cómo nacen así? La verdad es que esta es la realidad de la que ninguno de nuestros amigos y hermanos calvinistas se pueden escapar. Y es que tiene que haber sido que Dios determinó que iban a ser gente en pecado, y que esa gente en pecado Dios iba a escoger de entre los pecadores a quién iba a salvar, lo cual es arbitrario y sí es injusto, y vamos a entrar a lo de la justicia ya mismo. Ok, tenemos eso claro. Dejemos claro desde el principio, desde mi punto de vista no existe tal diferencia, porque al final del día el resultado es el mismo. Quien se pierde en el hipercalvinismo, que yo no creo que exista. Para mí es la consecuencia lógica del calvinismo. El hipercalvinismo dice que Dios predestinó a los que se pierden y a los que se salvan, lo cual es lo que enseñó Calvino. Y por ahí tengo unos videos con dichos de Calvino dentro de sus escritos que así lo manifiestan. Ok, tenemos eso. En el hipercalvinismo Dios determina el que se pierde y el que se salva. En el calvinismo light, entonces, Dios solamente determina quién se salva, dejando así quien se pierde lo deja a su propia suerte, en su propio pecado. La pregunta es: ¿por qué están en pecado? ¿Cómo es que una persona que no pidió nacer llega a este mundo? Dios lo crea sin la habilidad de poder escoger, porque está muerto, y Dios decide: a este no lo voy a salvar. Lo está condenando por omisión. En el hipercalvinismo, Dios determina quién se pierde en una acción afirmativa al respecto. En el calvinismo light, entonces Dios los condena por omisión. ¿Ok? Y así es como se cuecen las habas en el calvinismo. Así que yo no veo tal distinción entre calvinistas y hipercalvinistas. No las veo, porque ninguno de los dos dan respuesta a por qué el hombre nace en pecado. Ninguno de y los resultados son al final del día iguales en los dos. En ambos, Dios de manera arbitraria decide quién se salva. Y indirectamente decide quién se pierde por la inacción de Dios en salvarlo, pudiéndolo salvar a todos. Ahora bien, hay algo bien importante, y yo estoy sentando las bases poquito a poco. Vamos al 29, porque aquí hay una declaración que me parece muy interesante. Vamos a ver. Los que no son nacidos por voluntad de... Exactamente, Juan, por lo menos desde la perspectiva reformada, la regeneración precede la fe. En el caso del concepto arminiano, la fe precede la regeneración. Y solamente en el caso de la reforma, de los reformadores, la regeneración precede la fe, precisamente porque Dios hace un llamado, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 44, donde nos habla de esa condicional cero, ¿verdad? Que el Padre llama y aquellos responden. Yo estoy partiendo
desde lo que está escrito en la Biblia. El doctor Enoel dice, o sea, no es que lo diga, sino que es la doctrina reformada, que la regeneración precede la fe. Y creo que va a buscar un verso, déjame ver dónde es que lo dice. Él va a usar este verso bíblico. Ok, este verso bíblico. El de Juan capítulo 1, que lo hemos discutido en este canal en otras ocasiones. Dice, pero todos los que le recibieron, que les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo dentro del texto? Yo no pretendo que ser un erudito, pero el verso está diciendo que para ser hijo de Dios, que representa la regeneración, tú puedes ser hijo de Dios cuando naces de nuevo. Mientras tú no naces de nuevo, tú eres hijo de ira. Entonces, dice que es a los que creen en su nombre, esos son los que pueden ser hijos de Dios. Entonces va a decir, no, pero es que no fue por la voluntad de carne ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Eso es nadie que yo conozca en todos estos años en el Evangelio. Nunca he visto un maestro, ni arminiano, ni molinista, ni provisionista, decir que la gente se salva por voluntad propia. Nunca, nunca, nunca. Nadie se salva por voluntad propia. Es algo que, o sea, este verso no quiere decir, esto no niega lo que dice anteriormente. Y estoy hablando sobre la regeneración antes de la fe. La Biblia dice que por haber creído es que viene a ser hijo. Por haber creído viene a ser hijo. Y el hecho de que tú seas hijo no es por voluntad de hombre, sino que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todo el que crea en el Padre sea hecho hijo. Eso es lo que dice el verso. Digo, por lo menos desde mi humilde opinión, eso es lo que dice el verso. De lo contrario, lo que nosotros estamos viendo es que estamos atribuyéndole, o los calvinistas le están atribuyendo, los méritos de los resultados del sacrificio de Cristo a gente muerta. Porque dicen que está muerto. Vamos a buscar el verso para poder entrar directamente, porque ellos buscan el verso de, ¿cuál es? Efesios 2:1. Dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a analizar muertos, porque les pregunto qué es muerto y me dicen muerto. Pues muerto es muerto. Muerto es que no puede razonar. Déjame escuchar, vamos a oírlo directamente de la voz del doctor para yo no malinterpretar nada. Bueno, David, versículo bíblico para apoyar que la fe precede la regeneración. Pues tenemos que ir precisamente a Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra que utiliza allí, thanatos, pues es una muerte total, es una muerte en la cual que un muerto, ¿qué voluntad o qué ejercicio de fe puede hacer una persona que está muerta? Ninguna, ¿verdad? Una persona que está muerta no puede hacer nada a menos que alguien intervenga en ella. La perspectiva arminiana, por ejemplo, es que una persona se está ahogando y por el evangelio le tiran. Antes de entrar a eso, vamos a analizar esto de estar muerto. Ok. Está muerto, delito y pecado. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok. Yo tengo que entender que la metáfora que te está usando es de una persona muerta en delitos y pecados. Y lo que yo veo a lo largo de la Biblia, cuando se habla de muerte espiritual, no es muerte literal como nos quieren hacer pensar. O sea, vamos a ver. Génesis capítulo 2, verso 17, Dios crea al hombre, Dios le da una orden al hombre y le dice, no coma del árbol que está en el medio del huerto, del bien y el mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La pregunta es, cuando Adán comió del árbol del bien y del mal, ¿cayó muerto? No.
Dios entonces es mentiroso porque no se murió. Y no me vengan con el cuento ese que dice R.C. Sproul, ay, Dios le permitió seguir viviendo. No, no, no. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y sea todo hombre veraz, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Adán, yo les someto a ustedes que murió ese día. Y cuando vemos eso, lo vemos en el capítulo 3 y dice, y expulsó pues al hombre del oriente, del huerto del oriente del Edén, y puso querubines y una espada encendida que dictaba direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Yo quiero someterle a ustedes que la manera en que murió Adán, cuando fueron abiertos sus ojos, en el mismo momento en que comió, fue una separación de Dios. En ese momento quedó completamente separado de Dios y quedó a la intemperie, expuesto a su pecado. ¿Por qué entonces ¿cómo es que? Y en Efesios, aquí tiene que ser muerto, está muerto, no tiene voluntad? ¿Por qué no puede ser muerto como estaba el hijo pródigo? Que de acuerdo a lo que nos dice, déjame ver dónde está, el padre está hablando del hijo pródigo y va a tirar una fiesta y dice, porque este era mi hijo que era muerto y ha revivido. Porque para los efectos prácticos del hijo pródigo y en relación con el padre, estaba muerto. ¿Cómo es? En Efesios 2. ¿Dónde está Efesios 2? En Efesios 2 estábamos muertos en delitos y pecados, porque no me digan que era una muerte que no tiene voluntad, porque si no tiene voluntad, ¿cómo puede pecar? Si es una muerte en la que no tiene voluntad, el que está muerto no puede hacer ni lo bueno ni puede hacer lo malo. El ejemplo clásico que siempre buscan nuestros amigos calvinistas es que Dios es como Lázaro. Lázaro no se resucitó solo. Pues claro que no, eso es hacer un muñeco de paja. Lázaro estaba muerto, pero Lázaro no podía ni pecar ni dejar de pecar. De hecho, no podía dejar de pecar porque no estaba pecando, porque no podía pecar, estaba muerto. Si vamos a decir que el hombre es incapaz de responder porque está completamente muerto, pues entonces tampoco puede pecar. Entonces nace sin voluntad, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Porque si nace muerto, pues entonces tiene que haber nacido muerto. Los muertos no pueden hacer nada malo. Los muertos no pecan. ¿Entiendes? Ahora, cuando nos dice que estábamos muertos, ¿en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y en nuestros pecados. En eso era que estábamos muertos. O sea, sí teníamos voluntad para hacer lo malo. Y yo le quiero someter que a lo largo de la Biblia vamos a ver a Dios obrando diferentes maneras con hombres muertos espirituales, pero que no están muertos como Lázaro. En Génesis capítulo 4 vemos cuál es el castigo que Dios le dio, perdóname. Génesis capítulo 4 estamos hablando de Caín y Abel. Ok. Tendría que yo preguntarle, esta es otra pregunta para si el doctor lo está viendo y si es tan amable y me quiere responder. Ok. Adán murió. O sea, decir que Adán no murió es faltar a la verdad. Espiritualmente murió y está despegado de Dios. Ya hay una separación, pero tenía voluntad. Le nació Caín y después le nació Abel. Esos dos individuos tenían voluntad. Y de acuerdo a como nos dice la Biblia, leemos en el capítulo 4, verso 3 en adelante, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor su ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de su oveja y de su grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín su ofrenda no miró con agrado. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos viendo dos personas que tienen voluntad para hacer lo bueno, para hacer lo malo, y uno de ellos decide hacer lo bueno, uno de ellos decide no hacer lo bueno. Entonces Dios se agrada con el que hizo lo bueno. Estamos hablando de gente muerta espiritual. Estamos hablando de gente muerta espiritual. Y Caín se enojó y su semblante demudó.
Entonces el Señor le dijo a Caín, ahí que vamos, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué has demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Está hablando la gente muerta, muerto. Está espiritual, sí, Caín está vivo, él se mueve, él camina, él va a la escuela, él va al trabajo, ahora Dios va a la iglesia, pero está muerto por dentro. Está muerto. Pero está muerto, de acuerdo a los hermanos calvinistas, se supone que él ni siquiera pudiera tratar de hacer algo bueno para Dios. Entonces, Dios le dice a alguien que es incapaz de hacer lo bueno. Si haces el bien, no serás aceptado. Dios le está dando el consejo a Caín, haz el bien para que seas aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, aquí lo que estamos viendo son dos personas que están caídos, están muertos, pero podían responder a Dios. Uno respondió de manera afirmativa, otro respondió al mismo Dios de manera negativa. Recuerden esto, si usted lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted la lee, usted nunca va a ser calvinista. Usted no va a ser calvinista, usted va a creer que hay una decisión que tomar. ¿Entiende? Por eso es que nuestros amigos calvinistas tienen que seguir cambiándole el nombre a las cosas. Y todo no significa todo, todo no significan algunos. Y sin embargo, cuando Jesús dice, yo atraeré a todos los hombres a mí, no, ahí todo no significa... Todo, no hay ni uno bueno. Entonces, si no hay ni uno bueno, ahí sí, todos son malos. Ahí todo significa todos. Sin embargo, cuando dice yo atraeré a todos, no, todos no, eso no significa todos. Usted ve la inconsistencia que hay. ¿Qué vemos en Caín y Abel? Vemos en Caín y Abel que hay dos personas que en el amanecer de la humanidad están caídos, están muertos, porque están muertos. ¿Por qué? Porque están separados de la presencia de Dios, porque eso es lo que significa estar muertos. Muertos no significa que no puedes responder. Es una metáfora lo que está usando el apóstol, Pablo en Efesios capítulo 2. Es obvio porque está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Qué muerto puede cometer un pecado? Obviamente el texto nos está diciendo tus actuaciones, no es que nació pecador, es que o sea, nacemos todos pecadores con la naturaleza pecaminosa, pero no es que no puede responder, es que simplemente está muerto en su pecado, está desligado de la vida de Dios. Mira lo que dice esto. Está muerto, toda esta gente está muerta. Sin embargo, por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Quiere decir que puede haber una respuesta de hombres a la presencia de Dios cuando llegan a la conciencia de quién es Dios y son confrontados, pueden tomar la decisión, porque la Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio. ¿Por qué fe? Como un hombre muerto, a menos que nuestros amigos calvinistas no quieran adjudicarle los beneficios del sacrificio de Cristo a esta gente y decir que ellos eran elegidos y que habían sido regenerados. ¿Usted ve? Porque es que todo esto es como un de estos de dominos que si tú le sacas una pieza se sigue cayendo. Ok, por la fe Enoc, un tipo muerto, respondió a Dios. Por la fe Noé escuchó a Dios, le hizo caso a Dios. Y aquella generación se perdió. Por la fe Abraham le creyó a Dios y le fue a contar gente muerta. O me van a decir que los del Antiguo Testamento no estaban muertos en delito y pecado. Estaban muertos en delito y pecado de la misma manera que están todos muertos. Sin embargo, aquí dice que aún en esa condición de muertos hubo gente que respondió, que no pudieron responder como se supone que respondieron porque no había
sido hecho una propiciación. Dios no podía tener la relación, no podían tener vida. No me digan que esta gente estaba regenerado. No me digan que estaban regenerados, porque todavía el sacrificio no se había hecho. No podían ser justificados, porque justificados somos por la fe. Pero tiene que haber un sacrificio, porque ya estoy leyendo la mente de los que quieran. Espérate, dice, mira, por la fe, tú ves por la fe. Sí, pero no, en este tiempo todavía no había habido un sacrificio. Eso quiere decir que estaba muerto y puso fe en algo que iba a acontecer en el futuro. ¿Sí o no? Puso la fe en el Dios que conocía. Caín no lo hizo. Y aquí vemos en Hebreo 11 una retahíla de hombres que estaban todos muertos. Pero si estuviesen muertos, como dice nuestros amigos calvinistas, no, muertos es que están separados de Dios. De la misma manera que el espíritu, cuando sale del cuerpo, el cuerpo muere. Asimismo, cuando el hombre está en pecado, está separado de Dios, de la vida que Dios. Entonces, para ser regenerado, tiene que haber muerto Cristo, porque parte del beneficio del sacrificio de Cristo es que nos da vida. Pero los hermanos calvinistas dicen que no, que Dios te da vida para que después tú puedas creer y puedas ser justificado. Pero ¿cómo puede entonces tener vida sin todavía haber sido justificado? ¿Cómo puede tener vida sin ser justificado? Para que tenga vida y pueda ser partícipe de los beneficios del sacrificio de Cristo, tiene que haber creído en ese sacrificio de Cristo. La regeneración esa, antes de la fe, no tiene... la cuestión es que cuando empezamos a hablar de esto, y uno le pone un ejemplo, te dicen que uno, por ejemplo, el doctor Emanuel Hernández le dijo al profesor Junior, a ver que no vaya a decirlo de yo con los nombres hoy terrible, hermano. Al profesor Junior, se me fue. El profesor Junior Pérez le dijo que le estaba haciendo un muñeco de paja con el argumento, porque el profesor Junior Pérez dijo, pero que eso es como ponerse el pantalón y después ponerse el pantaloncillo. ¿Entiendes? No, que esto es un muñeco. No, es que están tirando la carreta al frente de los caballos. Porque de la única manera que una persona puede creer para ser justificado, de la única manera que una persona puede ser justificado, es creyendo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Entonces, si todavía no ha sido justificado, ¿cómo se le pueden aplicar los beneficios de la cruz? Si todavía no ha sido justificado, si todavía sigue siendo un hijo de ira. Entonces Cristo le da vida a los que todavía están en pecado, y en el momento en que ya tienen vida, que ya no están muertos en delitos y pecados, no necesitan. ¿Para qué necesita una persona? Mira, y nos dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Si ya yo no estoy muerto, ¿para qué me tiene que dar vida? De nuevo, ¿para qué me tiene que justificar? ¿Para qué me tiene que hacer? ¿Para qué tengo que creer? Porque la razón por la que me dio vida es porque yo estaba muerto. Porque si estoy vivo, ¿para qué necesito vida? Y digo, esto es todo lógica. Entonces, si Dios me da vida, quiere decir que ya yo no estoy muerto. Y me están aplicando los beneficios expiatorios de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo, a una persona para que después pueda creer y ser justificada. No, eso no tiene ni pie ni cabeza. Déjame buscar algo, porque es que me acaba de llegar a la mente, y es el Hebreos capítulo 6. Aquí hay unos versos que son bien interesantes. ¿Verdad? Capítulo 6 es Hebreos 6, ¿o no? No es Hebreos, sí, Hebreos.
Déjame buscar. A ver, no. Es Hebreos. Es Hebreos. Déjame buscar aquí. Ok, míralo aquí. Porque ok, mira, vamos a analizar esto. ¿Qué dicen nuestros amigos calvinistas? Nuestros amigos calvinistas dicen que estos versos no están hablando de gente que creyeron, sino que gente que nunca creyó, o sea que estaban muertos. Estaban muertos como Lázaro. Eso fue lo que dijo el doctor, que están muertos como Lázaro. Sin embargo, dice que esos que están muertos como Lázaro fueron iluminados. ¿Qué bien le hace a una persona que está muerto como Lázaro, un cadáver? Imagínate tú un cadáver ser iluminado. ¿Cómo tú puedes iluminar un cadáver? ¿Cómo se puede iluminar? Y por supuesto sabemos que no es coger un flashlight y ¿cómo se ilumina a un... Estamos hablando del entendimiento. Pero si está muerto, ¿cómo va a ser? Y que probaron del don celestial. Entonces, nos quieren convencer de que esos muertos, que están muertos como Lázaro, están muertos como Lázaro, o sea, que no tienen voluntad para el bien ni para el mal, pero para seguirle la historia, pues no tienen voluntad para seguir a Dios. Sin embargo, probaron del don celestial. Están muertos como Lázaro, se pudren, dentro de 3 días apestan. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Muertos, son muertos, completamente muertos. Esa gente no respira. Están muertos. Y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. No estoy ni siquiera diciendo aquí, no estoy aquí hablando sobre si la salvación se pierde o no. Eso no es el tema. Yo de lo que estoy hablando es de que es muertos, porque el doctor nos dice que son gente que no tienen voluntad, porque está muerto, es un cadáver que está muerto. Entonces, pero si está muerto, entonces, ¿cómo fueron iluminados? ¿Cómo probaron el don celestial? ¿Cómo fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Cómo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero? ¿Cómo lo hicieron? Si están muertos. ¿O será que muertos no significa muertos? Sino que significa separados. Que para darle el beneficio de la duda, yo creo que aquí de lo que está hablando es de la apostasía. Pero para estar de acuerdo con el punto de vista calvinista, digamos que esto es gente que nunca creyó en realidad, que no tuvo la fe de la que muy bien explicó el doctor, y le voy a decir exactamente para que usted vaya y vea el video, porque esa explicación me gustó mucho. Está en el minuto 28, segundo 23 en adelante, minuto 28, y es que dice que la fe salvadora, la que de verdad salva, es que se recibe la noticia, se está de acuerdo con esa noticia y se confía en que eso puede salvar mi vida por la eternidad. Ya está. Y eso es lo que crea la fe salvadora. Yo estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Será que esta gente que está aquí, aunque estuvieron en la iglesia, si es que esto no está hablando de apostasía, ¿ok? De acuerdo a como ellos dicen, esto no está hablando de apostasía, sino que está hablando de gente que eran falsos cristianos, ¿ok? Pero fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Yo no estoy discutiendo ahora si la salvación se pierde o no, yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo ahora de que cómo es posible que gente muerta sean iluminados, prueben el don celestial, sean hechos partícipes del Espíritu Santo, gusten de la buena palabra y de los poderes del siglo. Primero, si están muertos. Si están muertos.
Mi argumento es que cuando la Biblia habla de que estaban muertos en delitos y pecados, el mero hecho que diga en delitos y pecados no está hablando de una muerte como nos las quiere decir. Sí, está muerto, pero es en relación para con Dios. Nos dio vida. Vamos a leer el capítulo entero. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de la carne de este mundo, conforme a los principios de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Tú ves que es algo que hacíamos. No podemos estar muertos como Lázaro, porque los que están muertos como Lázaro no pueden vivir. Si vivíamos, no podemos estar vivos y viviendo en la misma, no podemos estar vivos y viviendo. Lo que está hablando de que estábamos muertos porque estábamos separados de Dios. Para todos los efectos prácticos para con Dios, era como si fuéramos un cadáver. Pero no es que estábamos incapaces de responder. Por lo menos eso es lo que dice, porque si dice que vivíamos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, aquí se cayó otro mito más, calvinista, que dice que Dios no ama a todo el mundo, pero ama al pecador. Pues, Sujel Michelin dice que Dios no ama al pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren cuál es mi argumento aquí. Mi argumento es que la palabra muerto está siendo mal interpretada y le están dando una interpretación que no es. ¿Por qué? Porque están queriendo justificar unas doctrinas preconcebidas cuando van al texto. Porque cuando usted lee la Biblia de tapa a tapa, si usted lee la Biblia sin un comentario calvinista al lado, sin un comentario arminiano al lado, si usted lee la Biblia en una lectura normal del texto, usted no va a ser calvinista. Usted no va a ser calvinista. Usted podrá ver muchas cosas que no entienda, pero calvinista no va a ser. Déjame seguir porque hay un ejemplo que él da y creo que voy a cortar aquí con esto y hacemos una segunda parte para hablar, para terminar con esto. Una persona que está muerta. Ninguna, ¿verdad? Una persona que está muerta no puede hacer nada a menos que alguien intervenga en ella. La perspectiva arminiana, por ejemplo, es que una persona se está ahogando y por el evangelio le tiran un salvavidas y esta persona se agarra y se puede salvar. Pero eso no es la perspectiva bíblica de cuando habla allí, que cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es que la persona se ahogó y tiene que venir otro con su voluntad y su fuerza a sacarlo del agua, darle resucitación pulmonar y entonces traerlo a la vida. Esa es la perspectiva reformada, pero es la perspectiva bíblica verdaderamente, lo que significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Pablo menciona, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque esa naturaleza espiritual está muerta y no va a buscar a Dios y está enemistada con Dios. Es más, simplemente no tiene ni voluntad, no quiere saber de Dios. Entonces, cuando vamos a Juan capítulo 6, verso 44, la palabra que utiliza dice que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. El atraer que habla allí es la palabra elkuso o elkuse en griego, que significa aquel que tiene voluntad va y arranca a aquel que no tiene ninguna voluntad. Y se llama una condicional cero, ¿por qué? Porque no depende del que está siendo arrastrado, sino del que arrastra. En otras palabras, por ejemplo, cuando yo le digo a usted, la acera está mojada, y usted se pregunta ¿por qué? Bueno, pues la causa de que la acera se mojó es que llovió. Si no llueve, la acera no se moja. De igual manera, si Dios no llama, el hombre no contesta, el hombre no lo busca. Por ende, la causa y el efecto está claramente dada de que Dios es el que llama y el hombre entonces, por medio de ese llamado eficaz, es que regenerado, porque vamos a Juan capítulo 1, verso 13, y dice que aquellos que son hijos de Dios, no por la voluntad de hombre, ni la voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Por ende,
Bueno, vamos primero al ejemplo. Ninguna analogía es perfecta. Tenemos que entender eso. Ninguna analogía es perfecta, así que partiendo desde eso, lo decimos, yo por lo menos, ¿qué piensan los arminianos? No sé, porque la verdad es que el ejemplo que él da de que hay alguien ahogándose y que alguien le tira un salvavidas y la persona lo agarra, desde el punto de vista de lo que hemos venido discutiendo, lo que pasa es que él quiere explicarnos y hacernos creer a todos que el hombre no tiene voluntad cuando la Biblia dice que está muerto, pero había un montón de hombres muertos a lo largo de la historia bíblica que respondieron afirmativamente a Dios. ¿Entiendes? A menos que no quieran regenerar a todo ese montón de gente sin que Cristo haya muerto y sin que haya habido un pago por el pecado de esas personas. Pero, o sea, a lo largo de la historia bíblica vemos en el Antiguo Testamento, no sé cómo funcionaba la regeneración en el Antiguo Testamento, de acuerdo a cómo nos lo quieren hacer ver esta gente, porque de verdad no lo entiendo. Y honestamente no es una cosa, es que no tiene ni pie ni cabeza. La analogía, de la manera en que lo ve el calvinista, es, tiene que llegar alguien, porque el tipo está muerto. El tipo está muerto. Ok. La cuestión es que tú tienes que decirme por qué es que está muerto. ¿Cómo terminó en el agua? Eso es lo que fallan los calvinistas en responder. ¿Cómo es que llegó al agua ese tipo? ¿Entiendes? Pues ya vamos a otros 20 pesos. Supongamos esta analogía. Yo estoy en un pozo y yo estoy tratando de salir del pozo por mis propios medios y el pozo se va llenando de agua y yo me estoy ahogando, poco a poco estoy perdiendo la fuerza, estoy ahogándome, estoy tratando de escalar, me estoy ahogando. Entonces baja una persona, porque eso que te tiren un salvavidas, no, nadie cree que la gente puede crear su propia fe. Eso sí es un muñeco de paja. El hecho de que tú tires un salvavidas, no. Nosotros creemos en que baja la soga, pero baja con alguien para que me agarre y me saque de donde estoy. Yo tengo la opción de resistirme y ser orgulloso y decir, no, yo puedo salir por mi fuerza. O yo puedo escuchar la noticia de que hay alguien que vino a recogerme, estar de acuerdo con que me vino a rescatar y confiarme en las manos del que vino a rescatarme. O puedo rechazar esa ayuda y seguir tratando por mi propia fuerza de buscarla, porque desde el punto de vista, como lo estamos viendo, estar muerto no es estar muerto como esta gente nos lo dice. Y cuando yo digo que no es la soga sola, sino que tiene que haber algo, es que con la predicación del Evangelio también va el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Okay. Lo que pasa es que no lo he oído decir al doctor Enuel, pero hay gente que dicen, que los arminianos se creen que se pueden salvar solos. Jamás he oído en 20 y pico, en 30 y pico de años de evangelio, jamás he oído a nadie serio decir, nosotros no podemos salvar nosotros mismos si ponemos esfuerzo. Nunca. El problema aquí está en cómo es que ellos identifican la palabra muerto. Porque si yo estoy muerto en delitos y pecados, no puedo estar muerto como Lázaro. Porque Lázaro no podía cometer delitos, no podía cometer pecados. Y el contexto del texto nos dice que vivíamos en una conducta. Un verso que él menciona es que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero mira lo que dice aquí, no fue que nacimos así. La Biblia dice, todos se han desviado. El hombre se ha desviado, no porque nació sin voluntad para no desviarse, sino porque se desvió. Y Dios adjudica culpabilidad al que se desvió. Aún se hicieron inútiles. Aquí el apóstol Pablo está citando unos cuantos, creo que son unos salmos, si no me equivoco. ¿Entiendes? Para concluir esta sección,
tenemos una diferencia grandísima en lo que significa la palabra muerto. ¿Qué es estar muerto? Para los calvinistas, estar muerto es como Lázaro. Pero cuando vemos a lo largo de la Biblia, esa gente que estaban como Lázaro respondieron con fe. Y en el caso de Caín y Abel, Caín respondió con falta de fe y Abel respondió con fe. Y Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, pues vas a ser recompensado. Otra cosa bien interesante es que vamos a buscar yo creo que terminamos con esto, y es hablando sobre lo que es la justicia. Y estamos en el 33. Entonces la gente dice, no, pero entonces Dios está haciendo excepción de personas. Pero volvemos, es que tomamos conceptos seculares y se lo queremos aplicar a la Biblia. Y Pablo, cuando vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 9, dice, pero ¿y quién sois vosotros? Si el alfarero le da la gana de hacer un vaso de honra y otro de deshonra, pues nuevamente, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? Pues Dios sí, Dios ha elegido, Dios ha escogido, Dios ha predestinado, y esto no es de que Él sea injusto o justo, simplemente Él es soberano, Él decide eso. Y aquellos que escogen, aquellos que escuchan, son aquellos que han sido levantados por la voz eficaz de parte de Dios. Porque nuevamente muchas personas desde la perspectiva general van a mencionar, bueno, Juan 1:12 dice, y a los que le recibieron, a los que creen. De eso ya habíamos hablado. Ok. Yo hice aquí un comentario. Déjame ver cuál fue el comentario que yo puse. Ok. Yo puse un comentario que habría que ver qué es lo que es justo. Estoy aquí. Porque una hermana dijo, Dios es justo en todos los sentidos. Bueno, depende de lo que es justicia. Yo puse. Porque si decimos que hay un rey, como dice el doctor, Dios es soberano, pero también es justo. ¿Entiendes? Dios es soberano, pero también es justo. De hecho, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, que es lo primero que estudiamos antes de estudiar soteriología, estudiamos los atributos de Dios, el atributo de la justicia, Dios está tan comprometido con el atributo de la justicia que Él envía a su único hijo para poder satisfacer su justicia, porque Dios no nos podía perdonar y ya, que es lo que están haciendo los hermanos calvinistas con esta cuestión de que, con esta cosa con esta regeneración, una regeneración antes de que la gente, de que la gente crea, lo cual es como tirar los caballos detrás de la carreta. Entonces, yo pongo el ejemplo de este rey, que es un rey que es soberano, y porque sea soberano no quiere decir que va a cometer injusticia. Dios sigue siendo soberano, pero Dios es soberano, pero también es justo. Y el determinar de antemano, sin que la persona haya nacido, quién se pierde y quién no, es injusto, es injusticia. Entonces el doctor me contesta, el ejemplo falla la comparación, porque ya que Dios no solo es justo y soberano, pero no es un hombre. Así que sería comparar China con botella. En adición es decir que Dios se predictó en el calvinismo. Ok. Bueno, ahí estamos. Déjame dejar algo claro. Ya algo claro. Admito que yo no he estudiado tanto como el doctor. Admito que él tiene un conocimiento muy bueno y sabe explicar las cosas muy bien. Pero esto no tiene pie ni cabeza. Una cosa bien importante es que nosotros entendamos que la justicia no es un concepto humano. O sea, cuando yo digo que Dios no es injusto, la justicia no es un concepto humano. La justicia es un atributo de Dios. Dios es justo. Entonces, quieren zafarse del tema de la justicia porque no pueden definirla. Sin embargo, aún los ateos pueden definir la justicia, lo cual no es un tema. Mire, los humanos sabemos de justicia gracias a Dios.
dentro de la apología, cuando uno está haciendo apología pro la existencia de Dios, hay un argumento que se llama el argumento de la ley moral. Y en el argumento de la ley moral está ese argumento que dice que hay una ley por encima de los hombres que es completamente objetiva. Y nosotros podemos determinar si algo es justo o es injusto por esa ley que hay dentro de nosotros. Así que el concepto de justicia no es un concepto humano. El doctor me dijo que como que dice como que estamos metiendo conceptos humanos para explicar a Dios. No, es que el concepto de justicia no es un concepto humano. El concepto de justicia es un concepto divino. Es un concepto divino. Entonces nosotros conocemos de justicia primero por la ley moral que existe en todos los hombres y la reafirmamos con lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros leemos la Biblia de tapa a tapa, nos damos cuenta que Dios sí es justo. Y quiero hacer una aclaración: Dios no hace lo que le da la gana. Porque la gana, decía mi pueblo, que es de los perros. Pero la gana la hace la gente que son caprichosas. Y ese es el tipo de Dios que lamentablemente presentan los calvinistas, un Dios caprichoso. Cuando usted lee la Biblia, no se presenta ese Dios. No se presenta un Dios caprichoso. Se presenta un Dios con un plan. Se presenta un Dios que dentro de ese plan, Él decidió darle libertad al hombre. Pero como le dijo el doctor Enuel al profesor Junior, él dice que si se subordina la soberanía, pues ya no es soberanía. De ninguna manera. El poder de la soberanía está en que yo puedo permitir cierta clase de libertad. ¿Qué clase de soberanía es la que yo no puedo acceder? ¿Qué clase de libertad es esa? Si yo soy soberano, pero no puedo permitir ciertas cosas, ¿cómo es posible que se me llame soberano? ¿Sabe dónde no hay soberanía? Donde Dios no puede cederle libertad al hombre. Y de nuevo, de tapa a tapa vemos la Biblia con el hombre teniendo que tomar decisiones. De tapa a tapa vemos la Biblia a Dios siendo justo en su juicio. El concepto de justicia es un concepto divino que al primero que le aplica es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que se sometió a eso. El mismo Dios puso su palabra sobre su nombre. Hay cosas que Dios se ha sometido. Eso no quiere decir que no es soberano. Voy a hacer esta analogía, la cual no es perfecta. Pero yo soy soberano en mi casa. Y yo puedo darle el control de televisión a los muchachos y decirles: vean este canal, vean este otro canal, vean este otro canal, vean este otro canal. Y le doy unas directrices. Y al final del día, quien tiene el control soy yo, porque le puedo quitar el control cuando yo quiera. Pero en el momento en que se lo cedo, ellos pueden cambiar los canales del televisor al canal que ellos quieran. Y si lo ponen en un canal en el que yo les dije que no lo pusieran, tienen que correr las consecuencias de haber desobedecido lo que yo le dije. Mira dónde está la injusticia del Dios que presenta el calvinismo. Y sí, doctor, con todo el aprecio que le tengo en el Señor, el concepto de ahí se le fue la guagua. El concepto de justicia no es un concepto humano. De la justicia se derivan los derechos. Y usted ve ese montón de ateos diciendo que defendiendo los derechos, ¿qué derechos? Si para que haya derecho tiene que haber una ley de justicia que es objetiva y que va por encima de los hombres. La justicia no tiene nada que ver con los hombres. La justicia tiene que ver con Dios. Tan es así que cuando estaban ajusticiando a la gente que mataron ese montón de judíos en el holocausto, a la gente que puso como excusa: pero yo estaba siguiendo órdenes, le dijeron: es que tú sabías que estabas haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una ley moral por encima de nosotros. El concepto de justicia no es un concepto de hombres, es un concepto divino, porque Dios es justo y Dios es el que establece los parámetros de la justicia. Y Dios no puede ser que, siendo justo... Abraham hizo una pregunta retórica bien importante para dilucidar este tema. Le dijo: ¿hará algo injusto el juez del universo? Cuando estaba intercediendo por Lot.
la implicación es que Dios nunca hará nada injusto. Entonces, nos quieren decir, el doctor Enuel y los reformados nos quieren decir que Dios crea un ente moralmente responsable, pero incapaz de decidir por nada, si es que vamos a tomar esa definición de muerto, que es como Lázaro, que no puede hacer nada, no tiene voluntad. Entonces, lo crea, porque nadie pidió nacer, lo crea en un estatus de enemigo. No le da la habilidad para poder escoger. Y después los condena porque ellos no escogieron de acuerdo a lo que no podían escoger. Y usted me dice que eso es justo. Esa es la injusticia más grande. Eso me recuerda cuando aquí en Estados Unidos, que de hecho estaba, en estos días me fui para allá, para el sur de la Florida, en Key West, y estaba viendo una pareja interracial. Estaba un señor negro con una señora blanca y estaba sirviéndole una muchacha blanca. Mira que cómo hemos avanzado en este país. Pero hubo un tiempo, mi esposo y yo empezamos a hablar de eso, porque hubo un tiempo en este país en el que a la gente se juzgaba por el color de su piel y no se le permitía ser parte de la sociedad abierta por una característica que no estaba dentro de sus posibilidades. Nadie puede nacer negro y ser blanco. Y en otras palabras, Dios está castigando a los que son a los que son negros o a los que son blancos por no ser negros. Porque al final del día, Dios es el que determinó que tú ibas a nacer con ese color. ¿Me siguen la analogía? Dios determinó que tú vas a nacer, primero, que ibas a nacer bajo pecado, que ibas a nacer enemigo de Dios, que ibas a nacer incapaz de responder. Porque si me dice porque el doctor dice que un muerto no tiene voluntad, yo no sé cómo hacer algo malo. Entonces Dios lo juzga y lo manda eternamente al infierno por no responder a algo que le era imposible responder. Los está castigando, no los está dejando entrar porque son negros, como si el negro pudiera cambiar el color de su piel para poder ser blanco. Todos discriminamos en la vida, todos. Por ejemplo, usted va a este restaurante y hay un letrero que dice: no se permite a nadie sin camisa y sin zapatos. Usted ve, eso es algo que eso sí tiene sentido. Si Dios, que eso es lo que yo creo que fue lo que Dios hizo, el letrero que Dios puso no dice si eres negro no puedes entrar, sino que dice aquí no puedes entrar sin zapatos y sin camisa. O sea, aquí solamente puede entrar a través de Cristo. Y entonces la persona puede decidir ponerse los zapatos y ponerse la camisa para poder entrar. Entonces la persona debe tener la habilidad de poder decidir, de poder escoger si se ama más él o si ama a Dios, porque al final del día la Biblia dice que la luz vino a los hombres, la luz que alumbra a los hombres vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que los hombres no estaban incapaces y sin voluntad, sino que voluntariamente y en conciencia eligieron. Sí, ese fue lo más que me chocó de toda la interacción que tuve con el doctor Enuel. Eso fue lo más que me chocó, porque él dice que eso es un concepto de hombres. ¿Cuándo? ¿Cuándo se inventó el hombre el concepto de justicia? ¿Cuándo fue? Nunca. Porque la justicia es un concepto de Dios. Entonces, el hecho de que Dios cree gente perdida, sin habilidades para poder responder y después condenarlos por no poder responder, falta a la justicia de Dios, que es tan importante para Dios que Él mismo se hizo hombre para poderla satisfacer. Yo creo que el calvinismo le quita libertad a Dios, porque le dice: tú no le puedes dar libertad al hombre, porque si le das libertad al hombre deja de ser soberano. Eso es un mundo muy bizarro.
nada, todo esto lo hago desde respeto al doctor Enuel, le tengo aprecio en el Señor. Simplemente creo que por lo menos estos pedacitos que vi en el video, que he visto el video ya como 3 veces, y lo veo porque no quiero llevarme ideas que no son, pero es la constante dentro del mundo reformado, y es decir cosas como esta. O sea, para resumir, contendemos que cuando la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, no está hablando de que estábamos muertos como Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es el ejemplo? Usó a Lázaro porque es el ejemplo por excelencia que siempre usan los amigos calvinistas, sino que está hablando de una separación de Dios, que está hablando de que en términos prácticos, en cuanto a relación con Dios, nuestro pecado nos tenía alejados a Dios y vivíamos. Usted ve, estábamos muertos, pero vivíamos. Pues quiere decir que teníamos voluntad para escoger. Teníamos voluntad para escoger y escogimos voluntariamente no seguir a Dios. Nos hicimos inútiles. ¿Entiende? Entonces, vemos que en el caso de Caín y Abel, en el caso de Adán, en el caso de Adán, Adán murió el día que comió del árbol del fruto del bien y el mal, murió, pero no cayó muerto como Lázaro, sino que hubo una ruptura, una separación. Cuando vemos entonces sus descendientes, todos los descendientes de Abraham nacen muertos en sus delitos y sus pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que tenemos nos va a llevar al mal. Nos va a llevar al mal. Y sí, se necesita que el Espíritu Santo venga a través de la predicación para salvarnos. Esa muerte, porque es como que ellos critican a los arminianos por lo de la gracia preveniente, pero es lo mismo. Porque estos están diciendo que Dios le da un poquito de vida para que ellos puedan creer y después. Es que entonces viene porque no es cronológica, sino conceptual. O Dios le da vida o Dios no le da vida. Y si le da vida, ya no están en pecado. Y si ya no están en pecado, quiere decir que le aplicaron los beneficios de la muerte vicaria de Cristo a ese individuo que todavía no ha creído y no ha sido justificado. Tratamos el asunto de que muerto es muerto como el hijo pródigo. En relación para con el padre estaba muerto. En todos los términos prácticos estaba muerto. ¿Y estaba muerto qué? Por la decisión del propio hijo pródigo. El hijo pródigo no estaba muerto en relación con el padre por decisión del padre, sino que estaba muerto en relación con el padre por decisión del hijo. De igual manera, nosotros, sí, no hay ni uno bueno. ¿Sabe por qué? Porque todos nos descarriamos. Todos nos fuimos para el monte, nos fuimos para la cuneta. Argumentamos también que la regeneración tiene que ser después de la fe. ¿Por qué? Porque a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A menos que me quieran decir a mí que una persona no es, que el ser hecho hijo de Dios no es la regeneración. Y sí. ¿Sabes qué? Nadie se salva por voluntad propia, se salva por la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el que cree en Cristo se salve. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Argumentamos que el término justicia no es un término humano, sino que es un término divino, el cual los calvinistas le huyen como el diablo a la cruz. Porque no hay como justificar una enseñanza calvinista de una depravación total y después un juicio a un ente con voluntad propia, pero que no puede elegir el bien. De verdad que eso me deja, no sé, pero esos son los argumentos dentro de... y llegamos a la conclusión de que no existe tal cosa como un hipercalvinismo, sino que, de hecho, y esto lo digo con respeto al doctor, el hipercalvinismo, si vamos a llamar a algo hipercalvinismo, el hipercalvinismo son gente honesta con su doctrina, porque ahí es donde te lleva la doctrina del calvinismo, las doctrinas calvinistas. Los 5 puntos del Tuli te llevan al hipercalvinismo. Cualquier otra cosa es no ser honesto con su propia teoría.
Es no ser honesto. Si tú sigues lo que dicen los calvinistas a su lógica consecuencia, vas a terminar siendo un hipercalvinista, el cual yo no distingo entre hipercalvinistas, reformados o calvinistas. Son todos iguales. Unos son menos radicales que otros dentro de su postura, pero el resultado es el mismo. Un Dios arbitrario, decidiendo quién se salva, quién se pierde, y juzgando a un ser que no puede hacer más que pecar. Es como el bombero que le pega fuego al edificio para que después le den gloria por ir a salvar unos pocos de los que viven en el edificio. Si estás de acuerdo conmigo, déjale un like. Si no estás de acuerdo conmigo, dime en qué estoy equivocado. Comenta. Escúchame, mi hermano. Entremos a la discusión. No insulte. Porque insultarme no va a resolver nada. El asunto sigue igual. Entra conmigo a la discusión. Ahí están las preguntas que si el doctor la quiere contestar bien, o cualquiera de ustedes la quiere contestar, muy bien. Primero, muerto. ¿Es muerto como Lázaro o es muerto como el hijo pródigo? ¿O es muerto como cuando murió Adán? Esa es la primera pregunta, ¿qué es muerto? Segundo, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Y tercero, en cualquiera de las vertientes calvinistas, hipercalvinistas o ahora se llaman reformados porque el nombre calvinista trae un nombrecito medio, es casi como hablarle malo, es como a mí que me digan arminiano. No me gusta que me digan arminiano, pero si me dicen arminiano tampoco me voy a morir, pero no me gusta que me digan arminiano porque no soy arminiano. Pero cualquiera, entiendo que cualquiera puede entender que yo soy arminiano. Si yo te explico lo que creo, tú vas a decir que soy arminiano, pero yo no creo que la salvación se pierde. Yo creo que, aunque creo en la apostasía, no creo que la salvación se pierde. Ok, pero ya me estoy enredando de nuevo. Nada, ahí te la dejo para que la pienses.